Bienvenidos a otro video de Aprendiendo Ingeniería. En esta ocasión presentamos un ejercicio de transferencia de calor del tema modos combinados de transferencia de calor. En específico es un ejercicio resuelto en donde interviene la transferencia de calor por convección y por radiación. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Bien, el problema dice así: un termopar se coloca en medio de un recipiente cerrado muy grande con el propósito de medir la temperatura del aire caliente dentro del recipiente. La temperatura registrada por el termopar es de 45 grados Celsius, pero esta lectura está afectada por la radiación entre el termopar y las paredes más frías del recipiente, las cuales se encuentran a 37 grados Celsius. El termopar se puede considerar como una esfera de 4 milímetros de diámetro, con una emitancia de 0.72. El coeficiente convectivo promedio entre el aire y la superficie del termopar es de 32 watts por metro cuadrado Kelvin y nos piden determinar la temperatura verdadera del aire en condiciones de estado permanente. Vamos a comenzar con nuestro dibujo representativo de la situación, en donde tenemos ya indicado con color morado el cable del termopar y el termopar la esfera de color gris. Ya tenemos indicado la temperatura de la superficie del termopar, lo hemos nombrado TS, la temperatura a la que se encuentra el recipiente, las paredes, es TP, igual a 37 grados Celsius. Hemos indicado la temperatura a la que se encuentra el aire como T infinito. También indicamos que entre el aire y la superficie del termopar hay un coeficiente convectivo de 32 watts por metro cuadrado Kelvin. Y vamos a analizar qué es lo que ocurre en nuestro termopar. Bien, el aire es el medio que se encuentra a la temperatura más alta y el termopar tiene que registrar la temperatura. Pero estos 45 grados que nos reporta el termopar es la temperatura de su superficie, pero el aire está a una temperatura un poco más alta, porque entre el aire y el termopar hay un coeficiente convectivo que nos permite una transferencia de calor por convección. Considerando esto, debemos entender que el aire transfiere calor por convección hacia el termopar, ya lo tenemos aquí indicado, pero como las paredes del recipiente se encuentran a una temperatura diferente a la del aire, entonces el termopar, la superficie del termopar le transfiere calor por radiación hacia las superficies del recipiente. Por eso hemos indicado que del termopar está saliendo este calor por radiación. Aquí lo tenemos indicado. Bien, esto es lo que está ocurriendo con nuestro termopar. Vamos a hacer nuestro balance de calor en el termopar, el cual, como consideramos estado permanente, debemos tener que el calor que entra al termopar debe ser igual al calor que sale. Tenemos aquí que el calor que entra es el calor que le transfiere por convección el aire al termopar, y el que sale el que el termopar le transfiere por radiación al recipiente, a las superficies del recipiente. Lo tenemos aquí indicado, y para calcular cada transferencia de calor, aquí tenemos nuestras fórmulas para calcular el calor por convección del aire hacia la superficie del termopar. Lo calculamos con el producto del coeficiente convectivo por la superficie del termopar multiplicado por la temperatura a la que se encuentra el aire menos la temperatura de la superficie del termopar. Y el calor por radiación que transfiere el termopar a las paredes es igual a la emitancia de la superficie del termopar por la constante de Boltzmann por el área superficial del termopar multiplicado por la temperatura termodinámica de la superficie del termopar a la 4 menos la temperatura termodinámica de las paredes a la 4. Estos dos calores pues son iguales porque aplicando nuestro balance de calor tenemos que el calor que se transfiere por convección es igual al calor que se transfiere por radiación. Entonces, con cualquiera de esas dos fórmulas podemos determinar la tasa de calor que se está transfiriendo, el calor neto. De un inicio nos conviene
emplear la ecuación de la radiación porque ya conocemos todos los datos. Y si podemos observar, la temperatura del aire, la verdadera, es de infinito y lo tenemos incluido en la ecuación de la transferencia de calor por convección. Quiere decir que podemos calcular primero la transferencia de calor por radiación, que es la transferencia de calor neta igual a la transferencia de calor por convección. Y una vez que lo obtengamos, vamos a despejar de aquí la temperatura del aire de infinito. Vamos a comenzar entonces calculando la tasa de transferencia de calor por radiación o de calor neto. Es el mismo porque solo tenemos un flujo de calor. Y lo encontramos con el producto de la emitancia, que es 0.72 por la constante de Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado Kelvin a la 4 por el área superficial del termopar. Como nos indican que es una esfera, el área de la esfera la podemos calcular con pi por diámetro al cuadrado. Nos da que el área de la esfera es de 5.026 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ahora, la temperatura termodinámica es 100 grados Kelvin. La temperatura superficial termodinámica del termopar es de 318 Kelvin. Y la temperatura termodinámica de las paredes del recipiente es de 310 Kelvin. Una vez que sustituimos nuestros datos, encontramos que el flujo de calor por radiación o el calor neto es igual a 2.033 por 10 a la menos 3 watts. Ya que tenemos nuestro flujo de calor, ahora vamos a, por medio de la ecuación de calor por convección, despejar la temperatura del aire de infinito, la cual nos quedaría como temperatura del aire igual al calor neto o tasa de transferencia de calor por radiación, que ya lo tenemos aquí, entre el coeficiente convectivo del aire con la superficie del termopar por el área superficial del termopar más la temperatura superficial del termopar. Sustituyendo con nuestros datos, al final encontramos que la temperatura del aire es de 46.26 grados Celsius. Es la temperatura verdadera porque ya estamos considerando el calor que transfiere la superficie del termopar por radiación hacia los alrededores. Bien, esto ha sido todo de este ejercicio. Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Y estar pendiente de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.